Quiero empezar allí mismo, en Tucson, porque el ambiente cambió de la noche a la mañana. Literalmente, durante casi 2 semanas el desierto había estado seco, solo con ese calor opresivo y silencioso que colgaba sobre la búsqueda. Pero entonces, el viernes por la noche, el cielo se abrió, empezó a llover y bajo la cobertura de esa lluvia algo enorme se movía en la oscuridad. Estamos hablando de una gran operación táctica. Los equipos SWAT del condado de Pima habían estado preparándose toda la tarde, preparándose para lo que sabían que iba a ser una noche de alto riesgo. No solo llamaban a puertas, llegaron con 2 enormes camiones blindados Bearcat y unas 2 docenas de agentes, todos preparados para el peor escenario. Esto no era un chequeo de bienestar, estaban listos para la fuerza. Y la ubicación importa, no fueron a un escondite lejano cerca de la frontera, atacaron un barrio residencial a solo 2 millas de la casa de Nancy Guthrie. Piensa en esa proximidad, 2 millas en una extensa zona desértica donde las casas se encuentran en parcelas de 1 a 4 acres, ocultas por una densa vegetación y noches completamente oscuras. La investigación volvió de repente casi exactamente al punto de inicio. Así fue como sucedió, no era solo una redada, fue una intervención coordinada. Fuentes sobre el terreno nos dicen que las fuerzas del orden vigilaban una casa concreta, pero no se trasladaron de inmediato. Estaban esperando, esperaron hasta que un vehículo salió de esa propiedad y fue detenido en una parada de tráfico cerca de un restaurante Culver's cercano. Solo cuando ocurrió esa parada de tráfico, cuando cayeron el primer dominó, los equipos SWAT invadieron la casa. ¿El resultado? 3 personas fueron detenidas. En la parada de tráfico detuvieron a un hombre. De vuelta en la casa, un hombre y una mujer se entregaron y fueron detenidos. Según las fuentes, podría tratarse de una unidad familiar, potencialmente una madre e hijo en la casa y un hermano en el coche. Ahora, tenemos que tener cuidado aquí. Detenida no significa acusada. Ya hemos visto esto antes en este mismo caso. Hace solo unas noches detuvieron a un hombre llamado Carlos en Río Rico, lo interrogaron durante horas y luego lo dejaron ir cuando resultó ser un callejón sin salida. Pero esto se siente diferente. La escala es diferente. Tras asegurar el perímetro por parte del equipo SWAT inicial, una caballería de agentes del FBI y la unidad de respuesta a pruebas llegaron. No solo estaban despejando el edificio, se estaban preparando para una larga noche de recogida de pruebas. Fuentes confirmaron a los periodistas presentes en el lugar que esta operación está directamente relacionada con la investigación de Nancy Guthrie. Así que tenemos una redada, tenemos detenidos, tenemos una conexión, pero mientras todos vigilaban los camiones blindados, la oficina del sheriff soltó un dato que en realidad cambia por completo el panorama de este caso. Durante días, Internet ha estado en llamas con teorías sobre la familia. Has visto los comentarios, es el yerno, es la hija, es un trabajo interno, es el clásico escenario predeterminado de True Crime, la familia debe estar involucrada. Pero aquí está la bomba. La oficina del sheriff ha declarado que encontraron ADN dentro de la casa de Nancy Guthrie que no le pertenece. Eso en sí mismo es enorme, pero lo que dijeron a continuación es el cambio radical. Han comparado este ADN con el de los familiares de Nancy, lo han comparado con la gente periférica, los jardineros, los limpiadores de piscinas, el conductor de Uber que la dejó esa noche. ¿El resultado? No son ellos. El ADN encontrado en la escena del crimen no pertenece a nadie relacionado con Nancy Guthrie. Se desconoce. Es la firma genética de un desconocido dejada en una casa donde se llevó a una mujer. Este es un punto de inflexión enorme. Cuando encuentras ADN extraño y puedes excluir científicamente al círculo interno, ya no estás solo adivinando. Estás viendo pruebas físicas de que un forastero estuvo en esa casa. Esto desmonta efectivamente la narrativa del trabajo interno que lleva atormentando a la familia durante 2 semanas. La ciencia está interviniendo donde la especulación se ha desbocado. Y esto abre una nueva vía para la investigación, algo que vimos en los asesinatos de Idaho con Brian Kohberger. Si este ADN no coincide con las bases de datos criminales estándar, los investigadores de CODIS pueden recurrir a la genealogía genética forense. Pueden tomar esa muestra desconocida, pasarla por bases de datos genealógicas y buscar primos terceros o cuartos. Pueden construir un árbol genealógico al revés para encontrar a la persona que estuvo en el pasillo de Nancy. Significa que, aunque este sospechoso nunca haya sido arrestado antes, aunque sus huellas no estén en ningún sistema, su ADN ahora es un reloj que corre. Así que tenemos que hacer una pausa y procesar esto de verdad. Tenemos una redada en tiempo real que involucra a personas que podrían estar conectadas y tenemos pruebas forenses que nos dicen que un desconocido estaba en la casa.
La línea temporal se está estrechando y el foco se desvía de la familia hacia un intruso que dejó una parte de sí mismo. Así que, con esta evidencia de ADN que descarta el círculo interno, ¿crees que le debemos una disculpa a la familia o todavía falta una pieza del rompecabezas? Déjame saberlo abajo. Porque aunque el ADN dice una cosa, el comportamiento en ese vídeo de vigilancia que vamos a analizar a continuación dice otra cosa completamente distinta. Y cuando ves lo que los expertos vieron en esas imágenes granuladas, te das cuenta de que encontrar el ADN de un desconocido podría ser solo el comienzo para entender quién es realmente esa persona. Mientras los equipos SWAT derribaban puertas bajo la lluvia, se estaba llevando a cabo otro tipo de investigación, una que no se basaba en arietes, sino en datos. Para entender qué ocurrió realmente en esas primeras horas de la mañana, tenemos que dejar de ver esto como una historia y empezar a verlo como un sistema. Esa es la perspectiva de Morgan Wright. Morgan no es un típico cabeza parlante, es un experto en ciberseguridad, ex detective y fundador del Centro Nacional para Casos Abiertos y Sin Resolver. No se dedica a rumores ni a teorías operativas de fuentes anónimas. Él trabaja en lo que él llama primeros principios. Su enfoque es eliminar el ruido de las furgonetas blancas, el sensacionalismo y mirar estrictamente las limitaciones del tiempo, la tecnología y el comportamiento. Y cuando Morgan miró la casa de Nancy Guthrie, no solo vio una escena del crimen, vio un generador de eventos, un sistema de entradas y salidas que podía decirnos exactamente cuándo Nancy desapareció hasta el minuto exacto. Esto nos lleva al testigo más importante de todo este caso. No es un vecino, no es una cámara, es el marcapasos dentro del pecho de Nancy Guthrie. Aquí está por qué esto es tan importante. Un testigo humano puede mentir, pueden estar equivocados, pueden recordar mal la hora. Un marcapasos no está imparcial, solo informa del estado del corazón, pero la tecnología detrás de esto nos da un mapa forense del crimen. Morgan explicó que estos dispositivos utilizan algo llamado Bluetooth de baja energía, o BLE. No es un rastreador GPS que te sigue hasta México, es un ancla para que ese marcapasos ping y envíe datos a la caja de monitorización en su dormitorio. Tiene que estar a unos 3 a 30 pies del hub o de su teléfono. Así que veamos los datos que analizó Morgan. A las 2:10 de la madrugada, el marcapasos sonó. Eso nos dice dos cosas. Uno, Nancy seguía en la casa o al menos al alcance de su dormitorio. Y segundo, tenemos una instantánea biológica de su miedo. Morgan planteó la pregunta crucial. Con 2-10 años, estaba en extremismo, le estaba disparando el ritmo cardíaco, porque incluso para una persona de 84 años con un problema cardíaco, si un desconocido enmascarado entra en tu casa a las 2 de la madrugada, tu corazón va a reaccionar. Ese dato a los 2:10 es el último momento confirmado en el que sabemos que ella estuvo allí. Luego llega el silencio. A las 2:28 m, el sistema intentó emitir un ping de nuevo, pero esta vez fracasó, no tuvo éxito. Ese ping fallido es lo que Morgan llama el marcador del pasillo. Nos dice que a las 2:28 de la madrugada, Nancy Guthrie ya no estaba fuera de ese radio de 30 pies. Había cortado el vínculo electrónico. Lo que me resultó tan fascinante de la crisis de Morgan es cómo destruye las líneas temporales vagas que normalmente tenemos en estos casos. No estamos ante una ventana de 4 horas, nos espera una ventana de 18 minutos. De 2:10 m a 2:28 m. Todo, la entrada, el enfrentamiento, el secuestro, la salida, tenía que ocurrir en ese pequeño instante de tiempo. Esa es la limitación. Y una vez que tienes esa restricción, puedes empezar a probar todas las demás teorías contra ella. Si una teoría requiere 30 minutos, está equivocada. Si un sospechoso dice que pasó en coche a las 2:40 de la madrugada y no vio nada, tiene sentido, porque ella ya se había ido. Entonces, ¿dónde fueron? Aquí es donde Morgan aplica lo que él llama análisis de salida. Si nunca has estado en esta parte de Tucson, podrías imaginar carreteras desérticas llanas y abiertas donde puedes ver a kilómetros. Estarías equivocado. Morgan obtuvo la dirección y estudió la topología. Describió la red de carreteras del barrio de Nancy como un bol de espaguetis al revés. Los caminos se retorcen y giran. No se corren en cuadrículas rectas. Es un laberinto de callejones sin salida y entradas de vehículos serpenteantes. Y recuerda, está completamente oscuro ahí fuera.
La zona tiene estrictas ordenanzas contra la contaminación lumínica para proteger la vista del cielo nocturno. Apenas hay farolas. Así que, ponte en la piel del conductor. Tienes 18 minutos para sacar a una anciana de una casa y recorrer un laberinto de caminos oscuros y retorcidos sin chocar y sin ser visto. El análisis de Morgan sugiere que este entorno físico impone una penalización severa a quien no conozca la zona. Un desconocido, alguien de fuera, un escuadrón de asesinatos enviado desde lejos, tendría dificultades para moverse eficientemente por ese cuenco de espaguetis en la oscuridad. La complejidad de las rutas de salida apunta directamente al conocimiento local. El conductor sabía dónde estaban las curvas, sabían cómo volver rápidamente a las principales arterias como Oracle Road. Morgan calculó los tiempos de viaje hasta las vías principales basándose en esas 200 de salida de las 28M. Identificó 5 rutas principales de salida, y aquí es donde la investigación debería centrar sus cámaras no solo en la entrada, sino en esos puntos de estrangulamiento específicos en ese momento concreto. Esta forma de pensar es brutal, pero necesaria. Morgan lo llama desmantelar narrativas. No intentas que las pruebas encajen con la historia, usas las limitaciones para destruir las historias que no son posibles. Si llega una pista sobre un coche visto a las 3 de la madrugada, pero el análisis de salida dice que habrían despejado la zona a las 2:35 de la mañana, la descartas. Solo te centras en lo que encaja en la caja de tiempo, tecnología y comportamiento. Y esto nos lleva a la parte más desconcertante del sistema. Tenemos tiempo, 18 minutos. Tenemos la tecnología, el marcapasos. Pero el comportamiento, ahí es donde las cosas empiezan a desmoronarse. Porque mientras Morgan miraba la línea temporal con la precisión de un experto en ciberseguridad, otro experto estaba mirando las imágenes del porche delantero. Y lo que vio no fue un sicario profesional ni un secuestrador sofisticado. Vio a alguien que parecía estar disfrazándose para un papel que no sabía interpretar. El Dr. He está a punto de guiarnos por la mente del hombre de la máscara, y créeme, la psicología es tan reveladora como el marcapasos. Mientras Morgan Wright desglosaba los datos fríos y duros del marcapasos, otro experto examinaba algo mucho más humano, las imágenes en sí. Si has pasado algún tiempo en la comunidad de crímenes reales, conoces al Dr. He, no es detective, es psicólogo y experto en lenguaje corporal, no busca huellas dactilares, busca las microseñales que delatan lo que una persona realmente está pensando, y cuando vio esas imágenes del timbre de Nest en la puerta, no vio a un profesional frío, vio algo mucho más caótico, vio a un aficionado. Vamos a repasar el vídeo otra vez, pero esta vez a través de los ojos del Dr. He. Lo primero que llama la atención es el momento de la llegada. El sospechoso se acerca al arco. Es casual, casi demasiado casual, pero entonces se queda paralizado, gira la cabeza y cruza la mirada con la cámara. Ahora, la mayoría estamos acostumbrados a los timbres Ring. Son pequeños, rectangulares y están por todas partes. Pero Nancy no tenía un anillo. Tenía una cámara Nest alta, delgada y negra. No parece un timbre típico y el Dr. He señala aquí una microreacción crítica, sorpresa. El sospechoso no se lo esperaba. Mira sus ojos, atrapan el objetivo y hay una vacilación. No lo pinta con spray inmediatamente, no lo rompe, lo toca con cuidado, casi confundido, intentando averiguar cómo cubrirlo. Entonces hace algo que delata todo el juego, mira al suelo a su izquierda. Está buscando una piedra, está buscando una hoja, busca cualquier cosa para cubrir el objetivo porque no trajo nada para hacerlo él mismo. La conclusión del Dr. He es devastadora para la teoría de un escuadrón de asesinato sofisticado. Si este tipo hubiera hecho siquiera un reconocimiento básico, si hubiera inspeccionado la casa solo una vez a plena luz del día, habría visto esa cámara. No sabía que estaba ahí. Esto sugiere que no es un planificador maestro, es alguien que entra ciego en un crimen de alto riesgo.
Esto me lleva a una pregunta para vosotros. ¿Esto os parece un golpe dirigido o parece alguien que simplemente eligió una casa y tuvo mala suerte con la cámara? Pon en pausa el vídeo y deja un comentario abajo. Y ya que estás ahí abajo, por favor, tómate un segundo para pulsar ese botón de suscribirte. Estamos investigando este caso cada semana y no querrás perderte la próxima actualización. Ahora, veamos sus manos. Este es el detalle que mantiene despierto a la Draghi y sinceramente a mí por las noches. El sospechoso lleva guantes, pero no solo un par. Parece llevar unos guantes de nitrilo negros ajustados sobre un par de guantes más gruesos. Guantes dobles. Psicológicamente esto grita paranoia. Este es alguien que ve CSI. Este es alguien que está aterrorizado por la ciencia de la que hablamos en la parte 1 ADN. Tiene tanto miedo de dejar atrás una sola célula de la piel que ha comprometido su propia capacidad para funcionar. El Dr. He señala lo absurdo de esto. ¿Alguna vez has intentado hacer algo delicado con dos pares de guantes puestos? Ahora imagina intentar disparar un arma. Te hace torpe. Te deja insensible al tacto. Sugiere que, aunque tenía miedo de ser atrapado, en realidad no planeaba usar esa arma. Se estaba vistiendo para un escenario que esperaba que no ocurriera. Y hablando del arma, tenemos que hablar de la colocación del arma. Mira la imagen fija. La pistola está situada justo en el centro de su cuerpo, justo sobre la zona de la entrepierna. He hablado con expertos en la policía y el Dr. He está de acuerdo. Nadie lleva un arma así. Los tiradores profesionales utilizan una funda de cadera o un apéndice que se mete dentro de la cintura. Este tipo tiene lo que parece una funda barata y caída diseñada para muslo o cadera, pero la ha sujetado al frente del cinturón. Es incómodo. Es incómodo. Si tuviera que sentarse en un coche, le clavaría de lleno en la piel. Si tuviera que sacar esa arma en una pelea, probablemente la fallaría, especialmente con esos guantes dobles. Esto no es un soldado. Esto no es un sicario del cártel. Como dice el Dr. He, esto parece alguien disfrazado para un papel. Él compró el equipo, compró la máscara, él compró los guantes, pero no sabe cómo llevarlos. Está imitando lo que cree que es un criminal. Por fin, mira su espalda. Lleva una mochila de senderista del sendero Ozark y está relleno hasta los huevos. Si eres un ladrón, traes una bolsa vacía. Lo llenas de joyas y dinero y te vas. No se lleva una bolsa llena a una casa a menos que planees dejar algo allí o usar lo que hay dentro. El Dr. He tiene una teoría escalofriante sobre lo que hay en ese paquete. Cree que es un kit de secuestro. Está demasiado lleno para hacer herramientas de robo. Probablemente contenga una lona, sujeciones, quizás cinta americana, diseñada para controlar a un ser humano o ocultarlo. Esto cambia completamente el perfil. No está allí para robarle la tele a Nancy. No está allí para robar una caja fuerte. Caminó 2 millas por el oscuro desierto, vestido con un disfraz que no le quedaba, con una bolsa llena de ataduras para llevar a una persona concreta. Es un aficionado, sí. Es torpe, sí. Pero eso posiblemente lo hace más peligroso. Un profesional es predecible. Un aficionado asustado, paranoico, con el ADN y armado con un arma que no sabe manejar. Eso es una receta para el desastre. Y como estamos a punto de ver, mientras este aficionado se rebuscaba en el porche, se estaba produciendo un tipo muy diferente de incompetencia tras bambalinas de la propia investigación.
porque mientras el sospechoso peleaba con una cámara, el sheriff y el FBI estaban a punto de empezar a pelear entre ellos. Mientras analizamos el comportamiento torpe y amateur del sospechoso en el porche, podría suponer que quienes le persiguen actúan con precisión militar. Querrías pensar que cuando una mujer de 84 años es arrebatada de su casa, todas las placas del país se unen del brazo y funcionan como una sola máquina. Pero la realidad sobre el terreno en Tucson cuenta una historia muy diferente y muy frustrante. Mientras el sospechoso manipulaba una cámara, parece que la propia investigación estaba lidiando con algo mucho más peligroso, una guerra de territorios. Tenemos que hablar del conflicto entre la oficina del sheriff del condado de Pima y el FBI. En la superficie todo está bien. El sheriff Chris Nanos ha declarado repetidamente que los informes sobre una ruptura son completamente erróneos. Afirma que llamó al FBI el mismo lunes después de que Nancy desapareciera y que desde entonces han estado trabajando mano a mano. Él insiste en que no hay fricción, pero cuando hablas con la gente que realmente está de pie en la tierra en Tucson, escuchas una narrativa completamente diferente. Brian Anthony, que ha estado informando desde el borde de la escena del crimen, tiene fuentes dentro del FBI que le dicen que hay desacuerdos graves. Ha habido informes de que el sheriff ocultaba información crítica a agentes federales sin compartir pruebas ni abrir los libros. Incluso el presidente Donald Trump intervino desde la Casa Blanca, sugiriendo que el sheriff no quería dejar pasar el caso inicialmente. Entonces, ¿esto es solo un cotilleo o hay una causa raíz? Para responder a eso, recurrí a un hombre que sabe dónde están enterrados los cuerpos en el condado de Pima, Rick Castagar. No es solo un observador, es el antiguo subalgacil. Pasó 40 años en ese departamento, trabajando codo con el sheriff Nanos. Y Rick no se andaba con rodeos. Calificó de escandalosa la gestión de las pruebas por parte del sheriff. Según Castagar, esta fricción no tiene que ver con Nancy Guthrie, es un rencor profundo de hace una década. Castagar reveló que en 2016 hubo una investigación sobre el mal uso de fondos RICO en el tráfico de extorsión incautada por las fuerzas del orden. El propio sheriff no era sospechoso, pero sus subordinados sí. En ese momento, el FBI prometió mantener al sheriff informado, no lo hicieron. Lo mantenían en secreto, manteniéndolo en la oscuridad mientras investigaban a su propia gente. Castagar cree que el sheriff, un hombre al que describe como alguien que puede ser vengativo y guarda rencor, nunca perdonó a la agencia por ese desaire. Y ahora, 10 años después, Nancy Guthrie podría estar pagando el precio de ese ego herido. Esto nos lleva a la decisión más desconcertante de toda esta investigación, el laboratorio de Florida. Sabemos que el FBI tiene un laboratorio en Quantico, Virginia. Es el estándar de oro. Cuentan con las pruebas moleculares más avanzadas, las bases de datos más grandes y los mejores expertos del mundo. El FBI se ofreció a llevarse las pruebas, los guantes, las muestras de la casa y hacerlas pasar en Quantico. El sheriff dijo que no. En su lugar, decidió enviar pruebas críticas por todo el país a un laboratorio privado con ánimo de lucro en Florida. ¿Su razonamiento? Consistencia. Argumenta que, dado que enviaron la evidencia inicial a su laboratorio contratado en Florida, deberían seguir enviándola allí para que todo esté en un solo lugar. ¿Pero eso se sostiene? Morgan Wright, que ha trabajado con los equipos de análisis informático del FBI, señaló un gran fallo en esta lógica. Un laboratorio privado puede hacer pruebas de ADN, claro, pero ¿pueden hacer los exámenes moleculares avanzados para vincular plásticos específicos en un guante con un fabricante? ¿Pueden cruzar eso con bases de datos clasificadas nacionales? Probablemente no. Castagar fue aún más directo. Calificó la decisión de eludir al FBI como territorialidad. Cree que se trata del sheriff queriendo decir, este es mi condado, yo mando, aunque eso signifique usar menos recursos. Piensa en el vídeo que acabamos de analizar en la parte 3. El departamento del sheriff pensó inicialmente que esas grabaciones no eran recuperables porque Nancy no tenía suscripción. Estaban dispuestos a rendirse. Fue el FBI quien entró y dijo, no podemos conseguirlo. Usaron su tecnología avanzada para resucitar ese vídeo del cementerio digital. Sin el FBI, ni siquiera tendríamos un sospechoso que investigar. Entonces, si el FBI guardó el vídeo, ¿por qué enviamos el ADN a Florida? ¿Por qué dividimos la investigación?
Cada hora que un paquete de FedEx está en un camión o un avión es una hora en la que un secuestrador se aleja. Esto es lo que hace que la guerra de territorios sea tan exasperante. No son solo burócratas discutiendo por papeleo, es un retraso en la justicia, es una decisión que prioriza la cadena de mando sobre la velocidad. ¿Crees que la política local realmente está retrasando esta investigación o el sheriff tiene razón sobre mantener el control para mantener la coherencia? Cuéntame qué opinas en los comentarios. Porque mientras las agencias discuten sobre quién puede probar los guantes, hay que recordar una cosa, el hombre que los llevaba sigue ahí fuera, y como estamos a punto de ver, mientras todos buscaban una furgoneta blanca o un escuadrón de asesinatos de un cártel, la verdad podría estar escondida en el único lugar que todos olvidaron mirar, las sombras del propio desierto. Si pasas 5 minutos en la sección de comentarios de cualquier vídeo sobre este caso, verás las mismas teorías repetidas una y otra vez. Es el conductor de Uber, es el yerno, es un golpe del cártel, es ruido, es un ruido abrumador y ensordecedor. Y Morgan Wright tiene un nombre para este tipo específico de caos. Lo llama el síndrome de la furgoneta de panel blanco. Me llevó de vuelta a los ataques de los francotiradores de DC en 2002. ¿Recuerdas qué nos dijeron todas las cadenas de noticias que buscáramos? Una furgoneta blanca. Miles de personas llamaron para dar pistas sobre furgonetas blancas. La policía estaba parando furgonetas blancas. El público estaba aterrorizado por las furgonetas blancas. Pero los asesinos no iban en una furgoneta, iban en un Chevy Caprice azul. La furgoneta panelada blanca era una narrativa falsa que se consolidó hasta convertirse en un hecho porque se repitió suficientes veces. Y mientras todos miraban a la izquierda hacia la furgoneta, los asesinos pasaban justo a su lado en un sedán. La advertencia de Morgan aquí es fundamental. Si dejamos que la teoría operativa se convierta en realidad, nos perdemos el Chevy Caprice azul justo delante de nosotros. Tenemos que cortar el ruido para llegar a la señal. Así que apliquemos este filtro al caso Nancy Guthrie. Vamos a quitar las furgonetas blancas con las que Internet está obsesionado. Primero, el conductor de Uber. Nancy cogió un Uber a casa de su hija esa misma noche. Es una narración sencilla. El conductor la dejó, vio que estaba sola y volvió. Encaja en el molde de la historia de miedo. Pero Morgan corta esto de inmediato. Uber es un panóptico digital. El conductor es rastreado por GPS. La transacción se registra. La identidad está verificada. Las fuerzas del orden no tenían que perseguir a esa persona. Supieron exactamente quién era en cuanto empezó la investigación. Morgan llama al viaje en Uber un punto de datos. Es una información que hay que comprobar, verificar y descartar. Si el conductor medía 1,78 nipo y pesaba 150 kilos, no coincide con el vídeo. Si su GPS le muestra al otro lado de Tucson a las 2 de la madrugada, está fuera. La policía le ha entrevistado y han seguido adelante. El conductor de Uber es una furgoneta blanca. La segunda y mucho más controvertida es la familia. Sé que muchos de vosotros estáis atascados con esto. Mira a la hija Annie, mira al yerno Tomaso. Piensas en estadísticas que normalmente es la familia, pero Morgan no mira estadísticas. Analiza el comportamiento de las fuerzas del orden. Esta es la pista más reveladora que tenemos y es una que requiere que pienses como un detective, no como un espectador. Cuando la policía fue a casa de Annie y Tomaso a registrar, fíjate en cómo lo hicieron. No derribaron la puerta. No se presentaron con una orden firmada por un juez porque tenían causa probable para creer que había pruebas de un delito dentro. No acordonaron la casa ni la trataron como una escena del crimen hostil. Fue una búsqueda por consentimiento. Eso significa que la policía preguntó, ¿podemos echar un vistazo? Y la familia respondió, sí. Morgan contrasta esto con el caso John Benet Ramsey. En esa investigación, la familia contrató abogados. Se negaron a hablar. La policía tuvo que ir a pedir órdenes para entrar. Eso crea una relación adversarial. Grita sospechoso. Aquí el comportamiento era lo contrario. La familia cooperó, entregaron sus dispositivos, dejaron entrar a la policía. Y la policía, a su vez, los trató como víctimas, no como agresores. Y luego está la realidad física. Morgan señala la complexión del yerno Tomaso. Cuando lo comparas con la figura del vídeo, la forma de andar, la forma del cuerpo, simplemente no encajan. Así que,
Si seguimos el consejo de Morgan y dejamos de perseguir a las furgonetas blancas, ¿dónde nos deja eso? Hemos eliminado al conductor de Uber, hemos eliminado en gran medida a la familia basándonos en el comportamiento policial y en pruebas físicas. Y esta es la parte aterradora del pensamiento de los primeros principios. Cuando eliminas las teorías cómodas, las que tienen sentido porque lo hizo el marido, son una historia que conocemos, te quedas con algo mucho más inquietante. Nos queda un vacío. Si no es la familia y no es el conductor, entonces es otra persona, alguien que salió de la oscuridad del desierto, alguien que sabía exactamente a dónde iba, pero que no encaja en las cajas fáciles en las que intentamos meterle. Esto nos lleva de nuevo al conductor de Uber. Hemos eliminado en gran medida a la familia basándonos en el comportamiento policial y en pruebas físicas. Y esta es la parte aterradora del pensamiento de los primeros principios. Cuando eliminas las teorías cómodas, las que tienen sentido porque lo hizo el marido, son una historia que conocemos, te quedas con algo mucho más inquietante. Nos queda un vacío. Si no es la familia y no es el conductor, entonces es otra persona. Alguien que salió de la oscuridad del desierto, alguien que sabía exactamente a dónde iba, pero que no encaja en las cajas fáciles en las que intentamos meterle. Esto nos lleva de nuevo al propio entorno, porque si el sospechoso no es alguien que conocemos, entonces es un fantasma. Y en Tucson, los fantasmas tienen muchos lugares donde esconderse. Así que centrémonos en lo único que no hemos analizado lo suficiente, el oscuro y retorcido laberinto del propio barrio, porque el hombre de la máscara no apareció de la nada, fue hasta allí, y ese paseo nos dice más sobre él que su rostro jamás podría. Si hemos quitado las furgonetas blancas, los conductores de Uber y la familia afligida, nos queda una figura de pie en un porche. Pero no apareció ahí por casualidad, tenía que llegar y escapar. Para entender cómo lo hizo, sin que le vieran una docena de cámaras más, tenemos que entender el suelo bajo sus pies. Quiero que borres cualquier imagen de barrio suburbano que tengas en la cabeza. Cuando oímos barrio, pensamos en jardines bien cuidados, farolas y casas hombro con hombro. Allí no vivía Nancy Guthrie. Brian Anthony nos llevó justo al borde de la línea de propiedad para mostrarnos la realidad y es impactante. Esto no es un suburbio, es el desierto alto. Las casas aquí no están abarrotadas, se encuentran en enormes parcelas que van de 1 a 4 acres cada una. Entre estas casas no hay vallas ni aceras, solo hay una naturaleza densa y escarpada. Estamos hablando de cactus, rocas enormes y arbustos densos que crean un muro natural entre las propiedades. Si pisas 1,5 metros del asfalto, desapareces en el paisaje. Y luego está la oscuridad. Esta parte de Tucson es famosa por su observación de estrellas. Para proteger la vista del cielo nocturno, el condado de Pima tiene estrictas ordenanzas de cielo oscuro. Eso significa que casi no hay farolas. A los residentes se les prohíbe lanzar focos al cielo o a la calle. Brian Anthony admitió que, incluso después de 2 semanas de reportaje allí, sigue perdiéndose. Tiene que usar su GPS cada noche solo para encontrar la salida porque una vez que se pone el sol, la zona se convierte en un abismo. Las carreteras no son una cuadrícula, son lo que Morgan Wright describió como un cuenco de espaguetis al revés. Se retorcen, giran y se convierten en callejones sin salida, sin previo aviso. Este entorno crea un enorme punto ciego para los investigadores. Morgan Wright señaló aquí un fallo crítico en nuestra dependencia de la tecnología. Suponemos que en 2024 todo está registrado, pero una cámara solo es tan buena como su línea de visión. Si tienes una cámara de seguridad en tu garaje, está apuntando a tu entrada. No señala el camino a 3 acres de distancia. Y aunque lo fuera, la vegetación, los mezquites, los saguaros bloquean la vista. Como dijo Morgan, si la cámara no puede ver la calle no puede ver la cámara. Esto explica el silencio. Esto explica por qué no tenemos imágenes de un coche de huida acelerando por la manzana. El sospechoso no necesitó coche para llegar a la puerta principal. Brian Anthony recorrió el perímetro y se dio cuenta de algo aterrador. Podías atravesar estas propiedades atravesando el desierto entre las casas y nadie te vería nunca.
Esto nos lleva de nuevo al perfil de nuestro amateur. ¿Recuerdas la mochila? Esa mochila de senderista del Ozark Trail llena de equipo. ¿Recuerdas las botas de senderismo? Esto no fue un tiroteo desde un coche en coche. Esto fue una caminata. Probablemente el sospechoso aparcó un vehículo lejos, quizá en una arteria principal como Oracle Road, y entró a pie por el oscuro y retorcido desierto. Y esto implica un rasgo específico e innegable, el conocimiento local. No puedes navegar por un cuenco de espaguetis en completa oscuridad sin un mapa a menos que ya sepas el territorio. No adivinas para atravesar parcelas de 4 acres llenas de cactus y piedras a las 2:00 de la madrugada. Tienes que saber dónde está el lavado de la manía, tienes que saber dónde están los perros, tienes que saber qué entrada conecta con la carretera principal. El Dr. Guy y Morgan Wright vuelven a esto. La comodidad del sospechoso al acercarse a la casa sugiere que conocía el entorno, aunque no conociera la cámara específica del porche. Usó la oscuridad como arma, usó la ordenanza Dark Sky como tapadera. Era un fantasma porque el entorno se lo permitía. Esto nos hace pensar en algo escalofriante sobre nuestra propia seguridad. Dependemos de las farolas y los vecinos para mantenernos seguros, pero si les quitamos eso, ¿cuán vulnerables somos? ¿Crees que este sospechoso practicó esta ruta, caminándola a plena luz del día para memorizarla? Cuéntame tu teoría abajo. Así que tenemos a un sospechoso que es un aficionado con un arma, pero un experto en terreno. Es alguien que sabe navegar en la oscuridad, pero entra en pánico al escuchar el timbre. Es una paradoja. Y el Dr. Guy tiene una teoría que podría explicar exactamente quién encaja en esa contradicción. No es un sicario del cártel ni un vagabundo cualquiera. Es alguien que existe en la periferia de la vida de Nancy, alguien lo suficientemente cerca como para saber que era vulnerable, pero lo bastante distante como para necesitar una máscara. Estamos a punto de entrar en la mente del sospechoso periférico. Hemos quitado a la familia, hemos despojado al vagabundo aleatorio, hemos analizado la aterradora geografía del Alto Desierto, pero aún así tenemos una cara inexpresiva bajo esa máscara. ¿Quién es? Aquí es cuando el Dr. He deja de mirar el dónde y empieza a mirar el quién. Tiene una teoría. Admite que suena a una teoría loca, de esas cosas que dudas en decir en voz alta porque te parecen casi demasiado específicas, pero cuando lo superpones a los hechos, el marcapasos, la fragilidad de la víctima y el comportamiento extraño y amateur del sospechoso, empieza a tener un sentido inquietante. El Dr. Key llama a esto el sospechoso periférico. En cualquier investigación tienes 3 círculos. El círculo interno es la familia y los amigos cercanos, en gran medida los hemos descartado basándonos en el ADN y la búsqueda de consentimiento. El círculo exterior es el completo desconocido, un robo aleatorio que salió mal, pero el Dr. He cree que la respuesta está en el círculo intermedio, las personas con las que Nancy interactuó, pero en realidad no conocía. Concretamente señala una conexión médica. Piensa en la vida de Nancy Guthrie. Tiene 84 años. Tiene una afección cardíaca tan grave que necesita un marcapasos. Eso significa que tiene una rotación intensa de citas médicas, visitas a la farmacia e interacciones con auxiliares o internos sanitarios. El Dr. Key sugiere que el sospechoso podría ser alguien de ese mundo, alguien que trabaja en la consulta de un médico, una farmacia o una clínica. ¿Por qué? Porque este crimen requería 2 conocimientos específicos. Primero, tenías que saber que era la madre de Savannah Guthrie. Esa es la palanca. Esa es la razón del rescate. Pero segundo, y mucho más importante, tenías que saber que era vulnerable. Si planeas un secuestro para pedir rescate, necesitas conocer el calendario de tu víctima. Necesitas saber si pueden sobrevivir al secuestro el tiempo suficiente para que te paguen. El Dr. Key sostiene que un contacto médico periférico sabría exactamente cuán frágil estaba Nancy, sabrían sobre la enfermedad cardíaca, sabrían que necesita medicación, entenderían que no podía ser una negociación larga y desgarradora. Tenía que ser rápido o moriría.
Esto encaja perfectamente con el perfil del aficionado. A un escuadrón de asesinatos de cártel no le importa tu medicación para el corazón. Un ladrón cualquiera no sabe quién es tu hija, pero una persona que procesó la documentación de su seguro, una persona que cambió la batería de su marcapasos, tienen todas las piezas del rompecabezas. Ahora, quiero preguntarte, ¿te resulta relevante esta teoría? ¿Es posible que estemos buscando a alguien que lleve pijama de baño de día y mascarilla por la noche? Déjame saber en los comentarios. Y esto nos lleva de nuevo a la contradicción más evidente en la apariencia del sospechoso. El gear. Hablamos de los guantes dobles en la parte 3, pero veámoslos desde esta perspectiva de sospechoso periférico. El Dr. Key señaló que el sospechoso lleva guantes de nitrilo ajustados, como los que se ven en un hospital debajo o encima de otro par. Esto muestra una mayor conciencia del ADN. Está aterrorizado de dejar rastro, sabe que una sola célula de la piel o una gota de sudor podría arruinarle. Pero le falta la destreza para hacerlo bien. Un delincuente profesional sabe que llevar 2 pares de guantes te hace inútil con un arma. Un delincuente profesional sabe que enganchar una funda en la parte delantera de la entrepierna es una receta para el desastre. La conclusión del Dr. Key es que esto no es un criminal de carrera. Esta es una persona normal. Quizá alguien que ha pasado por momentos difíciles. Quizá alguien ahogado en deudas que vio a una mujer mayor y adinerada y pensó, esta es mi salida. La baratez del equipo lo respalda. La funda es endeble. La mochila es una bolsa estándar de Walmart Ozark Trail. Nada de esto grita sindicato del crimen organizado con recursos ilimitados. Grita individuo desesperado con presupuesto ajustado. El Dr. Key cree que esta persona tiene la capacidad de pensar en el delito, planificar las contramedidas de ADN, de atacar a una víctima concreta, pero absolutamente ninguna experiencia en ejecutarlo. Está imitando lo que cree que hace un criminal, está interpretando un papel. Y eso es lo que hace que esto sea tan trágico. Si esta teoría se confirma, Nancy no fue capturada por un monstruo de la dark web. Alguien a quien quizá le habría sonreído hace una semana. Alguien que le abrió la puerta en una clínica. Alguien que veía su fragilidad no como una razón para ayudarla, sino como un reloj que corre para un pago. Este perfil de un trabajador médico amateur desesperado, arruinado, y nos da un sospechoso que es aterradoramente real. No es un fantasma. Es alguien que probablemente está entrando en pánico ahora mismo porque se da cuenta de que está completamente fuera de su alcance. Y si está entrando en pánico, ¿qué significa eso para el rescate? Si esperaba un pago rápido por su salud y lo único que conseguía era silencio y un equipo SWAT a 2 millas, ¿qué pasa después? Tenemos que hablar del silencio, porque en un secuestro el silencio suele ser el sonido más fuerte de todos. Hemos pasado las últimas partes construyendo un perfil de un tipo específico de criminal. Hemos eliminado el mito del escuadrón de asesinatos del cártel y lo hemos sustituido por la realidad de un aficionado con máscara. Le hemos puesto en una situación financiera desesperada, quizá trabajando en la periferia del campo médico, alguien que veía a Nancy Guthrie no como una persona, sino como un sueldo ambulante. Y si ese perfil es preciso, si realmente se trata de dinero, de una transacción, entonces tenemos que hacernos la pregunta que cada miembro de la familia reza y que todo detective teme. ¿Dónde está la nota de rescate? Ha habido informes, se han rumoreado comunicaciones de rescate enviadas a la familia. En un caso normal de secuestro, esto sería el gran avance, esto sería el inicio de la negociación. Pero Morgan Wright, viéndolo a través del frío y experimentado prisma de un ex detective y experto en ciberseguridad, se niega siquiera a llamarlo nota. Para él, lo que se ha recibido hasta ahora nunca ha cumplido con el estándar probatorio de un secuestro real. Veamos detenidamente lo que supuestamente se comunicó. Según se informa, los secuestradores mencionaron detalles específicos e íntimos del interior de la casa para demostrar que fueron ellos quienes la secuestraron,
Hablaron de un Apple Watch blanco al pie de la cama. Mencionaron un foco roto fuera. Para una familia aterrorizada, estos detalles pueden parecer una prueba. Demuestran que la persona estaba dentro de la casa, demuestran que la persona estaba en su dormitorio, demuestran que la persona vio a Nancy. Pero Morgan Wright lo corta con un brutal toque de realidad. Como él mismo dijo, Skippy, esas no son las cosas que busco para decir que está viva. Esta distinción es fundamental y desgarradora. Saber dónde estaba un reloj es prueba de presencia, no de vida. Un ladrón sabe dónde está el reloj. Un asesino sabe dónde está el reloj. Cualquiera que haya pasado por esa sala sabe que el foco está roto. La prueba de vida es innegable. Es una foto de Nancy sosteniendo el periódico de hoy. Es Nancy respondiendo a una pregunta que solo ella conoce, como el nombre de su primera mascota o un apodo de la infancia. Es una grabación de voz que dice la fecha. No hemos visto nada de eso. En su lugar, tenemos descripciones de objetos inanimados, y Morgan advierte que revelar estos detalles es en realidad peligroso. Alimenta a los trolls, da munición a los estafadores que llamarán a la familia exigiendo Bitcoin, alegando que tienen a Nancy porque leyeron en un blog sobre el foco roto. Crea una niebla de falsas esperanzas que distrae de la realidad de la situación. Así que tengo que preguntarte, si fueras de la familia, ¿aceptarías una descripción de un reloj como prueba de que tu ser querido está vivo o exigías oír su voz antes de creer nada? Déjame saber en los comentarios abajo. Y esto nos lleva al aspecto más aterrador de todo este caso. No es el arma, no son los guantes dobles, es el silencio. En un secuestro profesional organizado por bandas sofisticadas que se dedican a esto, hay un protocolo, es un negocio. Quieren cobrar. Para cobrar, tienen que establecer contacto, tienen que demostrar que la mercancía está intacta. Negocian. Aquí tenemos un vacío. Morgan Wright analiza este silencio a través del prisma de lo que él llama logística e infraestructura. Secuestrar a una mujer de 84 años no es como secuestrar a un adulto sano o a un niño. Nancy Guthrie tiene una grave afección cardíaca. Tiene un marcapasos que sabemos que dejó de comunicarse a las 2:28 de la madrugada. Necesita medicación. Necesita un ambiente libre de estrés. Para mantenerla con vida durante 2 semanas se requiere una cadena de suministro. Requiere una casa segura, accesible pero oculta. Requiere cuidado. Requiere infraestructura. Si nuestro sospechoso es el aficionado que perfilamos en la parte 3, el tipo con la mochila del sendero Ozark y la funda que no le va bien, ¿tiene esa infraestructura? ¿Tiene un individuo desesperado y arruinado los recursos para mantener a un rehén geriátrico en medio del desierto sin ser capturado? La valoración de Morgan es sombría. Señala que la falta de logística reduce significativamente la probabilidad de supervivencia. Dice que el silencio, según su experiencia, suele ser el indicador más fuerte de que la víctima ya no está con nosotros. Cada día que pasa sin su medicación, la probabilidad disminuye. El Dr. Gay llega a la misma conclusión desde una perspectiva psicológica. Llama a toda esta situación del rescate extraña y diferente a todo lo que ha visto. Si el motivo era dinero, el secuestrador la necesita viva. En el momento en que ella fallece, su influencia se evapora. Pasa de ser un secuestrador con un boleto de lotería ganador a un asesino con un cuerpo que ocultar. El Dr. Gay sospecha que el silencio que estamos escuchando ahora es el sonido del pánico. Cree que el plan pudo haber fracasado casi de inmediato. Quizá el estrés del secuestro desencadenó un evento médico que el secuestrador aficionado no estaba preparado para manejar. Quizá se dio cuenta de que la madre de Savannah Guthrie era un objetivo demasiado mediático. Quizá pensó que estaba ligando con un local adinerado y de repente ve al presidente de Estados Unidos hablando del caso en la televisión. La presión del FBI
Los medios y el público aterroriza a los aficionados. Les obliga a pasar a la clandestinidad. La falta de exigencias específicas, la ausencia de una entrega negociada y la dependencia de detalles vagos sobre relojes y luces, todo apunta a un plan que se vino abajo antes incluso de empezar realmente. Y ahora, a medida que los días se convierten en semanas, ese silencio se está volviendo algo más. Ya no es solo falta de comunicación, es una señal, y en esa señal los investigadores están vertiendo su última y mejor esperanza, la ciencia. Porque si el secuestrador no habla, quizás su ADN sí. Nos estamos moviendo del silencio del desierto al ruido del laboratorio. Estamos pasando de prueba de presencia a prueba de identidad. Y en la parte 9 veremos cómo unas pocas células microscópicas encontradas en la casa de Nancy podrían ser la única voz que le quede. En la parte 1 soltamos una bomba que cambió por completo la trayectoria de esta investigación. En medio de las redadas y la lluvia, los investigadores confirmaron que encontraron ADN extraño dentro de la casa de Nancy Guthrie. No era de Nancy, no era de su hija, no era del conductor de Uber, pertenecía a un fantasma. Durante décadas encontrar una muestra así fue un arma de doble filo. Si ese ADN no coincidía con un perfil en CODIS, la base de datos nacional del FBI de delincuentes condenados, era esencialmente inútil. Permanecería en un trastero frigorífico etiquetado como hombre desconocido, esperando a que un sospechoso fuera arrestado por conducir ebrio o un robo con fuerza 5 años después. Pero esto es 2024. Y desconocido ya no permanece desconocido por mucho tiempo. Ahora estamos entrando en la fase de la investigación que Brian Anthony llama el manual de Brian Kohberger. ¿Recuerdas los asesinatos de Idaho? Durante semanas el mundo pensó que el asesino había desaparecido en el éter, pero tras bambalinas los investigadores no solo lo buscaban, buscaban a su familia, buscaban su historia. Esta es la trampa de ascendencia. Así es como funciona y da miedo a cualquier delincuente que piense que se salió con la suya porque tiene un historial limpio. Si el ADN del sospechoso no está en la base de datos criminal, los investigadores recurren al sector privado, se centran en la genealogía genética. Piensa en cuántas personas conoces que han escupido en un tubo de plástico para empresas como 23andMe o Ancestry DNA. Lo hacen para saber si son un 10% irlandeses o para encontrar a un familiar perdido. Pero cuando millones de personas suben esos datos, están creando sin querer una red global masiva. El sospechoso de nuestro aficionado con la máscara no tiene que usar estos servicios. Nunca podría haberse hecho una prueba de ADN en su vida. Podría ser un fantasma sobre el papel. Pero si su tía lo hacía, si su primo tercero en Ohio lo hizo, y si un pariente lejano que ni siquiera ha conocido lo hizo, es capturado. Los investigadores toman esa muestra desconocida encontrada en la casa de Nancy, lo suben a bases de datos de genealogía de código abierto y de repente el ordenador se ilumina. No encuentra al sospechoso, pero sí una coincidencia, un primo segundo en segundo grado. A partir de ahí, es trabajo policial a la antigua usanza, impulsado por la ciencia de la nueva escuela. Construyen un árbol genealógico, miran las ramas, preguntan, ¿quién en este árbol genealógico específico es un hombre? ¿Quién mide entre 1,75 y 1,78 eunto? ¿Quién vive en el condado de Pima? ¿Quién encaja con la descripción física que vimos en ese vídeo de Nest? Les permite reducir una lista de millones de posibles sospechosos a una lista de uno. Esta tecnología es controvertida. Algunas personas piensan que es una invasión de la privacidad, otros piensan que es la mejor herramienta que la justicia ha visto jamás. ¿Crees que la policía debería poder usar los datos de ADN de tu familia para atrapar a un criminal? Déjame saber tu postura en los comentarios. Y mientras los genealogistas construyen ese árbol, la presión psicológica sobre el sospechoso está llegando a un punto de ruptura.
Rick Castagar, el ex subalguacil del condado de Pima, usó una frase muy específica al hablar de esta fase del caso. Los tornillos están apretando. Piensa en la mentalidad de nuestro sospechoso. Establecimos en la parte 3 que probablemente es un aficionado. Hemos establecido que es paranoico con el ADN. ¿Recuerdas los guantes dobles? Está viendo las noticias. Ve el vídeo de sí mismo en el porche siendo analizado por millones de personas. Ve los informes de que se encontró ADN. Sabe que el FBI está implicado. Morgan Wright explica que este tipo de presión obliga a un cambio de comportamiento. Este es el pilar de comportamiento de su estrategia de investigación. Antes del crimen, esta persona tenía una rutina. Quizá fue a trabajar en esa clínica médica sobre la que teorizábamos. Quizá fue al gimnasio. Quizá visitaba a la familia los domingos. Después del crimen, esa rutina se rompe. Morgan y Rick Castagar creen que ahora mismo el sospechoso está actuando de forma diferente a como lo hacía antes del crimen. Puede que deje de venir a trabajar. Podría mudarse de repente de su piso. Puede que venda su coche. Puede que empiece a beber en exceso o a comportarse de forma errática. Puede que se afeite la barba o se corte el pelo para cambiar su aspecto. El lanzamiento de ese vídeo no solo trataba de identificar un rostro, era un arma psicológica. Estaba diseñado para hacer que el sospechoso entrara en pánico, y cuando los aficionados entran en pánico cometen errores, regresan a la escena, intentan mover a la víctima, intentan huir. Esta es la trampa. El sospechoso está luchando en dos frentes. Por un lado, está luchando la guerra digital contra los genealogistas que están volviendo lenta y metódicamente su propia biología en su contra. No puede huir de su propia sangre. En el segundo frente está luchando la guerra psicológica contra su propio miedo. Cada sirena que oye cada vez que un coche de policía pasa por su ventana piensa: ¿es esto? La red se está cerrando, no solo en las calles de Tucson, sino en torno al propio árbol genealógico del sospechoso. Así que tenemos el ADN, tenemos el comportamiento, tenemos el perfil, pero todavía tenemos una silla vacía donde solía sentarse Nancy Guthrie. La ciencia avanza rápido, pero ¿es lo suficientemente rápido? Al llegar a la parte final, tenemos que dar un paso atrás y ver el panorama completo. Hemos analizado la incursión, el silencio, el terreno y los genes. ¿Pero dónde nos deja eso? Hemos pasado las últimas semanas recorriendo la cronología de una desaparición que ha cautivado y aterrorizado a todo el país. Hemos estado bajo la lluvia frente a una redada SWAT a 2 millas de la escena del crimen. Hemos analizado la fricción entre un sheriff que quiere enviar pruebas a un laboratorio privado en Florida y un equipo del FBI que espera en Cuántico. Hemos analizado los datos, la psicología y el miedo puro que conlleva un caso como este. Pero ahora quiero dar un paso atrás. Quiero ver el panorama completo, desde las carreteras completamente oscuras del desierto de Tucson hasta las microscópicas células de ADN que actualmente están en un laboratorio esperando para contarnos la verdad. Porque si eliminas el ruido de los hilos de Twitter, los comentaristas de noticias por cable, las luchas políticas por la jurisdicción, te quedas con algo muy pequeño y muy silencioso. Lo que más me llamó la atención no fue la redada SWAT ni el arma en el porche. Era el marcapasos. A las 2:28 de la madrugada dejó de hablar, y desde entonces hemos intentado llenar ese silencio con teorías. Ese momento concreto, las 2:28 de la mañana, es lo que Morgan Wright llama el marcador del pasillo. Es el segundo exacto en que terminó el mundo conocido y comenzó la pesadilla. Antes de ese momento teníamos datos, teníamos latido, teníamos una conexión. Después de ese minuto no quedó más que un vacío. Y la lección que debemos sacar de este caso y de las increíbles ideas de Morgan Wright y el Dr. Q es que los seres humanos tenemos miedo de ese vacío. Odiamos los huecos en la historia. Estamos programados para necesitar coherencia.
Así que, cuando no tenemos los hechos, llenamos esos vacíos con nuestros propios miedos. Los llenamos de películas, inventamos villanos perfectos. Piensa en las teorías que han dominado la conversación durante las 2 últimas semanas. Queríamos creer que era la familia porque esa es una historia que entendemos, el yerno codicioso, la hija que quería la herencia, es una tragedia, pero tiene sentido para nosotros. Es seguro porque está contenido. Queríamos creer que era un escuadrón de asesinatos del cártel porque eso explica la violencia, explica el arma, explica el secuestro. Da miedo, pero está organizado. Sigue una lógica que podemos comprender. Pero la verdad a la que Morgan y el Dr. Key nos han señalado es mucho más caótica, es más torpe, es incómodo porque no encaja con el guión. Es un par de guantes de nitrilo que se llevan sobre unos guantes de invierno. Ese único detalle destruye la narrativa del villano perfecto. Un cerebro no se dificulta apretar el gatillo. Un profesional no compra una funda flácida que se engancha al frente de sus pantalones, clavándose en su estómago cada vez que se agacha. Un criminal sofisticado no se acerca a una cámara y mira al suelo, buscando una piedra para cubrirla porque se olvidó de llevar un trozo de cinta. La realidad de este crimen probablemente no sea una gran conspiración, probablemente sea un acto desesperado, amateur y aterradoramente humano. Es alguien que sabía que Nancy era vulnerable, alguien al que el Dr. Key llama un contacto periférico, que pensó que podía controlar la situación. Es alguien que vio a una mujer de 84 años no como una persona, sino como un pago de sueldo, y que ahora está en pánico porque el mundo está mirando. Morgan Wright nos advirtió sobre el síndrome de la furgoneta blanca, nos recordó al caso del francotirador de DC, donde todos buscaban una furgoneta blanca porque esa era la teoría operativa, mientras los asesinos pasaban justo de largo en un Chevy Caprice azul. La advertencia de Morgan es la conclusión más importante de toda esta investigación. Si seguimos buscando la versión cinematográfica de un secuestrador, el tipo real, el que conduce el Chevy Caprice azul, el tipo que parece un aficionado torpe, se nos va a escapar de las manos. Tenemos que auditar nuestras suposiciones, tenemos que desmantelar las narrativas que no encajan en las limitaciones del tiempo, la tecnología y el comportamiento. Y esto me lleva a ti. Tenemos ese vídeo. Se ha emitido millones de veces en todos los canales de noticias de Estados Unidos, pero quiero que dejes de mirar la máscara. No le vas a reconocer por su cara. La máscara está cumpliendo su función. Quiero que mires cómo se mueve. El Dr. Key señaló la naturalidad de su caminata, señaló la forma específica en que reaccionó a la cámara, la vacilación, el giro de la cabeza, la forma en que miró hacia abajo. Todos tenemos una firma en cómo nos movemos. Tenemos una forma específica de asumir nuestra parte, una forma concreta en la que usamos las manos. Alguien que está viendo esto conoce ese paseo. Quizás sea tu vecino que de repente se afeitó la barba 3 días después del secuestro para cambiar su aspecto. Quizás sea el tipo que te embolsó la compra o te tomó la atención en la clínica, que de repente dejó de ir a trabajar. Quizás sea un familiar que ha estado actuando de forma errática, paranoica, pegado a las noticias sobre Nancy Guthrie y aterrorizado cada vez que pasa un coche de policía. Rick Castagar dijo que las tensiones se están apretando para este tipo. Sabe que el vídeo está fuera, sabe que se ha recogido el ADN y esa presión provoca que el comportamiento cambie. Conoces a esta persona y si lo haces, tienes que tomar la decisión, porque mientras el ADN se procesa en un laboratorio en Florida y los genealogistas construyen sus árboles genealógicos para atraparlo, la inteligencia humana en tus ojos sigue siendo la forma más rápida de resolver esto. Entonces, ¿dónde deja eso a Nancy? Morgan Wright nos dio los 3 estados de existencia en un caso de persona desaparecida. Ella está viva, no está viva o es desconocido. Ahora mismo, a pesar de las redadas del SWAT, a pesar de las pruebas de ADN que descartan a la familia, a pesar de las teorías sobre sospechosos periféricos, seguimos viviendo en lo desconocido. Estamos esperando. Estamos esperando a que el ADN hable. Estamos esperando a que el amateur cometa un error. Estamos esperando a que el silencio que comenzó a las 2:28 de la mañana finalmente se rompa.
Nancy Guthrie desapareció en la oscuridad única de una noche de Tucson, una oscuridad protegida por ordenanzas de cielo oscuro, una oscuridad que ocultaba a su secuestrador en un laberinto de mezquite y sombras. Pero la oscuridad no puede guardar un secreto para siempre. La ciencia está llegando, el perfil es claro, y en algún lugar del desierto la verdad espera ser encontrada.